El adefesio de la Gran Vía no es una escultura contemporánea. No sabemos ni quién es el autor. El monumento ao traballo, Los Rederos, sí es una escultura contemporánea, de Ramón Conde, que fue proyectada, encargada y construida para emplazarla donde está, para ese emplazamiento. Es un orgullo de la ciudad y nos sentimos representados en ella, porque lo que está haciendo es el esfuerzo de la gente que trabaja. ¿Qué es lo que somos en esta ciudad? Nos gusta donde está y nos gusta ese monumento. No nos gusta el adefesio. No solamente no nos gusta, se han tirado 5,5 millones de euros para arrasar la Gran Vía, que era un espacio icónico de la ciudad, uno de los bulevares más bonitos de España, que ha desaparecido, con la excusa de poner una rampa en la que apenas caben 2 personas de ancho. Ha sido un pretexto, y que nadie se engañe, la rampa no es un itinerario accesible, porque la ley no lo dice, la ley lo que dice es que es complementario. Las personas que tengan silla de ruedas lo utilizan bajo su responsabilidad y no se puede utilizar con carrito de niño. Está incluso señalizado en cada rampa, que nadie se engañe. El alcalde no dice la verdad. Son un despilfarro. Mucha movilidad y mucha inversión, pero resulta que las personas con movilidad reducida no pueden ir por la rampa, ni las personas con movilidad reducida ni tampoco los carritos de bebé. 5 millones de euros, ¿para qué? Tirados a la basura.